Hola amigos, bienvenidos al programa de día martes del Portal del Villegas, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, como todos los martes y jueves. La vemos muy bien, como siempre, Hola, lista Fernando, para ¿cómo estás? abrumarnos con su tonelada de noticias Sí. y todo eso. Vamos a partir, sí, primero recordándoles un par de cosas. Este miércoles, mañana, y el jueves también hay flamenco en la Casa del Jamón. Va a estar como de costumbre estupendo. Yo le sugiero que vaya reservando mesa. Igual usted puede ir así por si acaso hay una mesa libre, alguien que en último momento desistió, o hay una barra donde uno se puede instalar también muy bien. Pero preferible reservar y llegar tranquilo con su mesa a comer, a beber, a escuchar y a ver el flamenco. No olviden que hay un estacionamiento a 50 metros, será cuando mucho, subterráneo, seguro, de, seguro llegar, seguro irse y un gran espectáculo. Eso este miércoles y este jueves. Y está el tema de mis libros. Vienen más cosas, pero mientras tanto sería bueno que ustedes tuvieran la amabilidad de irme vaciando la bodega. Hay un hiperpack de 6 libros a 40.000 pesos. Los puede comprar también de a uno los libros, como usted quiera. Usted decide, usted prefiere, pero este paquete es súper conveniente, porque si usted divide 40 por 6, supongo que todos se acuerdan de las matemáticas, es menos de 7 lucas por libro. Así es que, amigos, eso. Está Sí, comencemos con el tema del cierre de Huachipato, que sigue siendo parte versión, importante ¿no? de la agenda, porque no tiene que ver solo con Huachipato, sino que tiene que ver. Hay una cosita que, perdona que te interrumpa, me carga interrumpir, pero no es que esté cerrando Huachipato, está suspendiendo sus actividades. Lo digo porque es importante la diferencia, porque cerrar es una empresa que se acaba, se liquida, bajan las cortinas y nunca más. Esto es una suspensión de actividades, la empresa sigue estando ahí, sigue estando vigente, digamos, jurídicamente, económicamente, solo que para las actividades como si fuera un día domingo, por así decirlo. No sé, suspende. No, lo que ocurre es, sí, lo va a suspende, pero en el fondo con esta transición de 2 a 3 meses, en el cual, si es que no cambia el tema de los aranceles, si es que no hay otro contexto, van a cerrar. Esa es la suspensión, es decir, no se acaba hoy, efectivamente, no es un local, una panadería que dice, bueno, cerramos las cortinas, sino que tiene contratos, tiene ventas, entonces efectivamente es una suspensión, pero estas industrias funcionan con unos hornos. Huachipato tenía 2 hornos que no se apagan nunca. Es un tema técnico. Ya apagaron uno y en el momento que apagan el segundo que les queda, ya es el cierre definitivo. Hablan de suspensión porque efectivamente el impacto es muy grande. Son 22.000 puestos de trabajo que se pierden, una cadena productiva que se pierde en la región y porque todavía ven un camino si es que el gobierno se abre al diálogo, a realmente revisar lo que son los aranceles y lo nocivo que ha sido el dumping del acero chino. Mira, quiero resumir el tema de Huachipato para que lo vayamos conversando, Fernando, y analizando en tres aristas que a mí me parece que se han levantado, que se han reflejado claramente. Y uno es que las autoridades, incluyo al gobierno, pero autoridades de la zona, senadores, o no saben de economía o su nivel de improvisación para hablarle a los más de 22.000 personas de la región que van a quedar sin trabajo termina siendo una burla o algo muy simplista. ¿Por qué menciono esto? Porque el senador por la zona, Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, que conoce bien la zona, él fue alcalde de Talcahuano, una persona que ha estado trabajando ahí constantemente, sacó como gran medida, como gran solución, que el Estado comprara Huachipato. Y uno dice, a ver, esperemos un poquito. Dice, claro, y saca una fórmula exitosa según él y dice que Huachipato perfectamente puede ser estatizado, comprarle 50+1 de las acciones y da el ejemplo de la alianza entre Codelco y Sokimich para que Huachipato pase a control del Estado, hablando de la importancia del acero. Y ahí uno dice, a ver, momentito, lo que nos quiere decir el senador es que
Una empresa que va a pérdida todos los meses, que tiene una deuda acumulada de 500 millones de dólares en pérdida entre el año 2022 y 2023, el Estado la va a comprar, no sé con qué plata, porque acuérdense que el déficit fiscal que está dejando este gobierno va a aumentar, pero hasta el minuto es el déficit más alto en 20 años. Pero bueno, ¿con qué, uno se pregunta con qué plata va a comprar la empresa Huachipato? ¿Con qué plata lo va a mantener y con qué objetivo? Es decir, el escenario que está viviendo la empresa Huachipato no tiene que ver con una empresa que solamente tiene problemas internos producto de que no la han dejado competir en igualdad de condiciones. Eso le pasó a Huachipato y antes le pasó a la industria textil en Chile cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China. Le ha ocurrido a una serie de otras industrias y por eso nuestro país va a terminar siendo una gran bodega de importaciones, porque de industrialización nada. Entonces, tenemos un senador de la República que considera que es un win-win que una empresa que está con pérdida, una empresa que va a cerrar producto de que no es viable financieramente, la compre el Estado para que esa inviabilidad no se note porque la pagan con los impuestos de todos los chilenos. Así como Enami, que tiene pérdidas históricas por 200 millones de dólares, una especie de Enami. Entonces le preguntan, pero senador, ¿qué tiene que ver y dónde va a sacar la plata? Le preguntan. Si esta empresa no es viable, no solamente porque se ha hecho muy barato el acero chino, sino que también producto de otras cosas internas, sino que la legislación chilena, la legislación laboral, la legislación de los permisos ambientales, etcétera, también ha hecho que las empresas chilenas no puedan competir correctamente y ser viables financieramente. Bueno, y el senador Saavedra dice una frase que creo que refleja en gloria y majestad la manera en que conciben los recursos del Estado. Bueno, dice, cuando el Estado chileno necesita pagar algo, quiere pagar algo, siempre hay plata. Bueno, esa es la parte número uno con respecto a estas soluciones milagrosas. Él no es el único, pero me concentré en él porque es senador, es un cargo importante, fue alcalde, conoce la zona y saca esta fórmula mágica de estatizar una empresa privada que no tiene nada que ver con el problema que está viviendo. ¿Qué se puede comentar de eso? No hay nada que decir, simplemente. No hay por dónde agarrarlo y ya lo has dicho todo. El señor Saavedra ha demostrado que es un buen ejemplo de cómo esta gente funciona no con el cerebro, sino que con reflejos condicionados, con mecanismos del cerebro, del cerebelo o alguna cosa así, un ganglio quizás, porque pongamos que es del Estado la empresa, y eso significa que va a cambiar la estructura mundial de la venta de acero, que la dominan los chinos y que les permite vender 40% más barato. Va a producirse un fenómeno, una transformación mágica del mercado mundial. Y luego está todo lo que tú has preguntado, de dónde sale la plata. ¿Para qué hablamos de la clase de gestión que hace el Estado de las empresas? Donde mete la mano el Estado, las empresas se convierten en el puro déficit. No, es una estupidez que no tiene nombre y es senador. A mí lo que me llama la atención es que gente así llegue al Senado. Pero no es raro porque tenemos el Senado, si empezamos a hacer un análisis uno por uno de los miembros del Senado, especialmente de los dos sectores, ¿eh? Pero en la izquierda en forma muy especial porque vienen de más abajo, digamos las cosas por su nombre, muchos de ellos. Entonces, la ignorancia la traen puesta, digamos, en el ADN. Y por un lado, y por otro, lo de siempre, pues este reflejo automático contra lo que sea privado. Entonces, para ellos es una oportunidad, cualquier instancia que les permitiera, pero aquí no se los permite en la realidad, teóricamente destruir una empresa privada y convertirla en otro feudo del Estado para que sea mal manejado, para que se convierta en un déficit, para que lleguen miles de camaradas a calentar silla y a robar. Bueno, ahí está Saavedra de cuerpo entero. Pero lo eligieron. Así que detrás de Saavedra hay gente que piensa como Saavedra probablemente. Claro, y además... Pero déjame terminar con Nicole. Ok, dale, sigue nomás. ¿Qué ibas a decir? Te estoy esperando. No importa, ya perdí el hilo. Dale. Además hay una situación que se da de una manera paralela en la cual las autoridades
y principalmente autoridades regionales, senadores y diputados se alarman ante el cierre, levantan la voz, se van a perder puestos de trabajo, después no saben qué hacer con la crisis de empleo, pero paralelamente van aprobando leyes que va en la dirección contraria a crear empleo. Es decir, ¿cómo es posible que se alarmen pero a la vez aprueben el sueldo mínimo, aprueben reformas laborales de empleados? Casi un ariquiri contratar empleados en Chile, porque finalmente no se pueden desvincular cuando no son eficientes, no sirven, o porque simplemente cambió la naturaleza de ese trabajo. En Chile el despido es tremendamente caro. Luego, ¿qué pasa con los feriados? Las empresas, las que son industrias principalmente, varias no pueden parar. Y funcionar un feriado significa que el costo de producción a veces es más del doble. Y entonces vamos aprobando feriados y después dicen, hoy no hay industria en Chile. Claro, pero si no se puede competir. Luego está el tema de los impuestos, que más adelante podemos hablar de este nuevo acuerdo que llegó Marcel para su reforma tributaria con la democracia cristiana. Entonces, no se alarmen, no se muestren alarmados de que vayan cerrando las empresas en Chile si constantemente han estado aprobando leyes que conspiran contra de las empresas en Chile. No son mundos paralelos, es lo mismo. No pueden hablar de subida de impuestos y después decir salvemos Huachipato. No pueden hablar de, 22.000 personas sin empleo y después decir, bueno, pero aquí tiene que haber indemnización por años de trabajo, Bueno, acá tiene que haber sueldo mínimo, etcétera. Es decir, bueno, es la misma cadena y ellos se desentienden. Es responsabilidad de ellos también. pueden hablar po, y hablan. Si tú estás diciendo que hablan, pueden. Hay que comprender a esta gente, aparte de sus pocas capacidades intelectuales, que ellos tienen un referente electoral que es un público, una masa, que puede ser como ellos la ven o no. Yo creo que no. Ellos la ven como una masa proletaria, homogénea, que ya no existe, una cosa victoriana, unos tipos que andan muriéndose de hambre y con harapo, y que están esperando que por lo menos les den promesa, que les prometan cosas lindas. Eh, Alzas de salario, jornadas más cortas, todas cosas que vistas así aisladamente parecen beneficios, no lo son, pero parecen beneficios, y entonces mantienen o ganan bases electorales y son elegidos y se mantienen ellos flotando arriba, metiendo mano en los fondos públicos si es posible, o cobrando las dietas parlamentarias que son muy cuantiosas, o en cargos de gobierno. Se mantienen arriba, no importa que el barco se hunde, ellos están arriba, 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 como esos tipos que se acuerdan en la película Titanic, que se encaramaban para durar un poco más, mientras el barco se hundía igual. Entonces, ese es el referente de esta gente, un pueblo imaginario, de una estupidez imaginaria, que se compra todo, que se compra las promesas, que se compra los anuncios, y bueno, apremo a la deluge, como decía Luis XV, que venga el diluvio, pero mientras tanto a mí me van a elegir, me van a votar, y yo voy a seguir metiendo la mano en el cajón público. Fuera de eso no son muy inteligentes, o sea, con decir no muy inteligente estoy siendo súper generoso, son deficitarios de frentón. El señor Saavedra demostró ser deficitario. Perdón, señor Saavedra, si tiene algún problema con lo que estoy diciendo, venga a mi casa y lo conversamos personalmente. Pero, ¿qué quiere que le diga? No tienen remedio. Y lamentablemente no es el único, porque esto va desde arriba a abajo. Todo, la cadena alimenticia de la izquierda, desde el señor presidente para abajo hasta el tipo que lo contrataron para manejar el ascensor en algún ministerio, piensan exactamente igual. Tienen los mismos reflejos condicionados y los resultados los conocemos, porque esto es un fenómeno mundial. En todos los países donde meten la mano queda la crema. Así es que si ahora tú me dices que Marcel está insistiendo y está poniéndose de acuerdo con la DC, que es un partido que se convirtió en una cosa patética, ni siquiera en un vagón de cola, ya no sé qué nombre darle, entonces con ello pueden llegar a cualquier arreglo. Por lo mismo, un apremo a la deluxe, todavía agarro una peguita, todavía dura la cosa un poquito más, todavía logro meter la mano al cajón, todavía estoy en una lista electoral, todavía estoy flotando. Todavía no se hunde entero el barco, estoy agarrado en la popa del barco, todavía colgando ahí mientras la cuestión se va hundiendo. Hay que fumigar, si eso está claro. No hay otra alternativa, estimado amigo. Tenemos que sacar a esta gente, pero de todas partes, en 2 años, sacarlo de la moneda, sacarlo del Congreso, sacarlo de los gremios, sacarlo de los colegios profesionales. Y yo creo que la gente lo va a hacer porque
No sé tú, yo no tengo mucha gente que contacte, la verdad es que trato de contactarme lo menos posible, pero de repente alguien me invade mientras riego y me comenta, y siempre el comentario es el mismo: ¿hasta cuándo estos tipos están dejando la cagada? Me lo dicen así en lenguaje chileno. Bien, son los mismos, muchos de ellos, que votaron por Boric y compañía, y por lerdos que sean los chilenos, que son lerdos de entendimiento, a la larga se van pegando la cachapa. Yo espero que así sea. Y voy al primer... Ahora, Espera un poco, voy ah, al primer bloque, estimados amigos. Ustedes no son lerdos, ¿ah? Los que ven el programa, son los otros. Gestión económica, gestión de condominio. Yo también estoy lerdo hoy día. Gestión de condominios.cl, que usted ubica en esa dirección, gestiona la parte más fome, más complicada, más compleja de la administración de un condominio, que es el papeleo, las contabilidades, el pago de salario, el tema de las cotizaciones de los empleados, el cobro de los gastos comunes, el cobro de la gente que está debiendo gastos comunes. Todas esas cosas, déjese la gestión de condominio, y usted, señor administrador, dedíquese a la parte física, a mantener bien los jardines, que esté todo funcionando, limpio, perfecto, seguro. Déjele la otra parte, la parte antipática, a estos expertos. Gestión de condominios.cl. Continúo con Torch. Hoy día no les voy a mostrar linternas, pero ustedes ya han visto muchos modelos en mis manos, los he cegado incluso con la luz. Linternas pequeñas, potentes, con su batería propia, que ustedes cargan enchufando la unidad USB al computador, resistente a las caídas, resistente al agua, muy portables, pequeñas. Yo llevo una en mi bolsillo como si fuera un llavero, tan disponible en todas las formas, en todos los tamaños. Les sugiero que entre a torch.cl y las vea ahí. En ninguna otra parte las va a ver, en ninguna otra parte las puede comprar. Continúo con la empresa Cloner, que usted ubica en cloner.cl, que es una empresa que se encarga de resguardar la información de su empresa, para que usted la suba y esté ahí a resguardo y no pase nada. Incluso aunque le pongan fuego a sus computadores, toda su información va a estar resguardada y usted va a poder recuperarla. Fundamental en estos tiempos donde hay miles de ataques por minuto, de hacker, incluso ministerios completos en algunos países dedicados a esto. Ustedes saben eso. Entonces hay que asegurarse que no le pase lo que le ocurrió a algunos bancos el año pasado, antepasado, que de repente tuvieron problemas serios con eso. Cloner.cl. Y termino el bloque con Kame ERP, un software para manejar todos los aspectos de su empresa, cualquiera que sea el tamaño o el rubro. Contabilidad, administración, stock que hay en bodega, cuándo se pagan las cotizaciones, qué pasa con los impuestos, con las próximas cuotas de impuestos. Todo. Esta inteligencia artificial lo cubre, no se olvida de nada. A todos los humanos se nos olvida siempre alguna cosa. A este cerebro no se le olvida absolutamente nada. Kame ERP. Ya, señora, adelante. oye, volviendo al tema de Huachipato, es interesante también que revisemos cómo reaccionó el gobierno, que ya lleva varios días reaccionando, pero que al final la única conclusión que uno llega es que acá no hay ninguna dirección hacia ningún punto y simplemente hay puras reacciones que por último además se van contradiciendo. Tú sabes que este dato es importante. El presidente Boric viajó en octubre del año pasado a Bio Bio y estuvo conversando con gente del sindicato, con empleadores, con gente de Huachipato, porque le venían alertando hace varios meses al gobierno que Huachipato, bajo estas condiciones, iba a tener que cerrar. ¿Qué es lo que dijo Boric en gira? Haremos un equipo de trabajo con el ministro Grau para intentar resolver los problemas de la empresa. Vamos a dar la pelea. Y acá varias cosas. Uno, las giras del presidente Boric se están convirtiendo simplemente en sacarse fotos. Ustedes se acuerdan que yo les comentaba que Boric viajó al norte en julio del año pasado y que los mismos apoderados le hablaban de los problemas de los SLEP de Atacama y dijo, me voy con la tarea para Santiago. Bueno, y no hizo nada. Y acá la pregunta es, ¿qué hizo el ministro Grau en octubre cuando le dijeron, o supuestamente el presidente le dio la instrucción de hacerse cargo del problema de Huachipato? Bueno,
el ministro Grau estos días primero respondió que esto era un problema entre privados, se entendió. Luego, cuando el tema empezó a crecer y empezaron a verse realmente el impacto de la pérdida de empleo, un impacto para el PIB de la región, alrededor de 2 puntos, es importantísimo. Bueno, ahí dijo, vamos a ver una manera de poder ayudar a la empresa. Marcel, el año pasado no recibió a la gente de Huachipato, entonces uno se pregunta acá si el presidente Boric manda algo en su gobierno o, por el contrario, cuando viaja y hace esa gira, simplemente va para la foto, para salir con una guagüita, para inaugurar algo y después llega a Santiago y vuelve a hacer nada, porque al parecer o da instrucciones pero no lo respetan y no se hacen cargo, o simplemente no da instrucciones porque quedan ahí en el aire las peticiones y esas peleas que él dice que va a dar. Ahora uno se pregunta, Fernando, ¿cuál es la pelea que él tiene que dar? ¿Contra quién está peleando? Si acá hay una cosa bastante numérica, ¿no? Acá hay normas, acá hay leyes, acá hay una condición de mercado, acá hay cifras. Esto no es una pelea, esto es una pelea entre grandes, chicos. Quizás la única pelea que hay que dar es perderle el miedo al lobby chino. Lo que pasa es que se trata de pelea. No sé qué pelea, si es una frase nomás. Como eso de me voy con el problema en la mano, que tú contaste la otra vez en educación. Es una frase. Vamos a dar la pelea. Es una frase que todo el mundo usa en distintas circunstancias, aunque no haya ninguna pelea. Es una situación de mercado. ¿Qué pelea? ¿Contra quién va a pelear? ¿Contra los tres chiflados? ¿Cuál es la pelea? Pero no tiene nada raro. Primero, Borges está para eso, para hablar, para poner cara, para hacer todo lo que tú estás diciendo, para sacarse las fotos, para abrazar a las viejitas de la población. Pero a eso lo pusieron en la moneda. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Lo tienen para eso, para las relaciones públicas. Primera cosa. Segundo, supongamos que en un momento dado trata de imitar a Boric, a Piñera, y hacer las cosas inmediatamente tomando nota y llamando por teléfono y instando a la gente que actúe. ¿Pero con qué se encuentra? Con gente como él en el resto del aparato público, pues, con otros miles de Boric, que también ponen las patas arriba del marco del auto y se echan a dormir en el respaldo. Entonces, si dice algo, si hace algo, si toca un botón, todo se diluye 1 metro más allá de la puerta de su oficina. Entonces, comparemos cómo era Piñera, ¿no? ¿Qué habría pasado con Piñera? ¿Qué pasaba con Piñera cuando había estas situaciones, como por ejemplo el rescate de los mineros y todo lo demás? Piñera tomaba nota, yo lo conocía bastante, tenía una libreta, tomaba nota, inmediatamente empezaba a hacer los llamados, al otro día los citaba a la moneda para ver cómo se había avanzado y picaneaba por todos lados porque sabía que, a pesar de que su personal era 100 veces más eficiente que el personal de Boric, igual hay en el chileno una letargia, una indolencia, que uno lo observa hasta en el barrio, ¿no? Alguien tira un tarro de Coca-Cola en un jardín y puede estar un año, nadie se molesta en recogerlo. Bueno, se las ingeniaba para picanear y para hacer andar las cosas. Boris no es así, y los que lo rodean tampoco. Entonces, ¿quién, dime tú, va a iniciar acción? ¿Tú crees que al otro día o 10 minutos en el avión de regreso empezó Boris a ver a quién vamos a reunir para esta cuestión de Huachipato, que es importante? Llamemos a fulano, después llamemos a esto, citémoslo mañana, démosle una semana de plazo para que traiga los datos, contactémonos con los demás allá, llamemos al embajador chino, no sé, lo que sea. No hizo nada, se olvidó. A los 5... Mira, es como esos niños en tu casa que llaman y por teléfono tú no estás, y entonces le dicen, oye, pero dile a tu mamá tal cosa. Sí, ya, claro. Cuelgan y ya se le olvidó. Sí, ya, claro, no es así, no te dan jamás el recado. Entonces, ese es el gobierno que tenemos, esa es la gente que tenemos, completamente indolente, flojos, poco inteligentes y charlatanes. Y además, con una ideología obsoleta que no sirve para nada, como esto que dijo el señor Saavedra, que había que nacionalizar Huachipato, con eso mágicamente se iba a resolver el problema. Entonces, vuelvo a repetir, hay que fumigar, nada más. Si no hay más. Claro, efectivamente. Yo no sé. Me siento de repente perdiendo el tiempo, Nicola, analizando una y otra vez el mismo cuerpo muerto de esta gente. De repente abriéndolos por aquí, de repente abriéndolos por acá. Y el espectáculo siempre es el mismo. ¿Qué es lo que tú encuentras en un cadáver? Donde que abres vas a encontrar gusanos nomás. Vas a encontrar carne descompuesta. Más los olores. Oye, ya, más los olores, fin, claro. es la pega que tenemos.
Sí, y además súmale el sesgo antiempresa que sí lo tienen. ¿Cómo no lo van a tener si cada vez que alguien del gobierno habla con respecto a las empresas o el propio presidente, Marcel o el ministro Grau, quienes son los que están a cargo de la agenda de la economía de este país, de movilizar el país, cada vez que pueden tiran esa frase como lo hizo el presidente hablando de que los empresarios paternalista, cuando es todo lo contrario. Se habla de un Estado paternalista, no de empresario paternalista. Tú lo analizaste la semana pasada. Tiene a Grau cuando decía, ¿te acuerdas? Que dejen de llorar porque qué importa si en Chile se compra todo en pesos, no en dólares. Bueno, todas esas tonteras. Y acá tiene un tema específico con el ministro Marcel, porque con respecto al famoso tema de los aranceles, acá tiene que ver también con un tema político, geopolítico de Chile con China. Hay un grupo de parlamentarios que propuso todas estas proposiciones para salvar la industria Huachipato, que son iniciativas que van un poco como a la carrera, son iniciativas que no están muy bien pensadas. Pero bueno, un grupo de parlamentarios propuso que se estableciera un arancel del 50% que fuera transitorio por 3 años para luego estabilizarlo, etc. Y Marcel cerró la puerta a aquello. Yo no digo que esa era la solución, pero él dice que esto es incompatible con las normas internacionales y contra los tratados de libre comercio. Y acá hay que poner un punto suspensivo porque eso no es tal o no es del todo verdad. Porque efectivamente, desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, que este país empezó a firmar tratados y empezó a abrirse al mundo y empezó a crecer, después de varios años, de muchísimos años, estando compitiendo con los países en el libre mercado. Muchos países, tú lo mencionaste, Estados Unidos y Europa, terminaron por poner aranceles a ciertos productos chinos, específicamente al acero. Ellos tienen un 25%, porque el mercado en China y el Estado no tienen una división. Mercado y Estado en China es parte del mismo paquete, y muchas industrias, las principales, cuentan con subvención del Estado chino. Entonces, varios países, así como el bloque de la Unión Europea, le pusieron arancel. Hace muy poquito Australia llevó un conflicto que tiene con China, que tienen un tratado de libre comercio firmado en el año 2020, porque China le puso un arancel del 80%, ¿escuchó bien?, a la cebada australiana. Esto es producto de intercambios políticos y también por problemas puntualmente con esos productos. Y Australia llevó a China a la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, no es que sea incompatible con las normas internacionales. Acá lo único incompatible es que la cancha esté dispareja y que algunos jueguen con trampa. Eso es lo único incompatible de las normas internacionales. Por lo tanto, acá, si no se quiere poner un arancel como corresponde, si es del 25, que sea el 25, es porque le tienen miedo a China, porque le tienen miedo a ir a la Organización Mundial del Comercio y porque le tienen miedo a las represalias que pueden ocurrir en otras industrias y a nivel político también con el país. Bueno, sobre todo la medida es incompatible con el Partido Comunista. Si partamos por ahí. El Partido Comunista está dispuesto a cualquier cosa con tal de favorecer a los compañeros del Partido Comunista chino, para empezar a hablar. Luego está, por supuesto, el temor a la represalia, porque los chinos ya no son esos personajes como el cine antiguo, unos personajes sutiles, resbaladizos, ¿no es cierto?, intrigantones, pero en fin. No, ahora son unos matones comunes y corrientes que matonean en términos militares, económicos, por todos lados, y luego se sorprenden de que el mundo reaccione frente a eso. Es bastante increíble cuando uno sigue la política china al detalle cómo ven el mundo al revés. Fíjate, amenazan con guerra a Taiwán, amenazan con guerra a los demás allá, amenazaron a la India, a los otros le mataron como a 10 o 20 soldados en un enfrentamiento, pero son los demás los que están desestabilizando la zona, fíjate. Y en todo lo mismo. Así es que, bien, el señor Marcel obedece las instrucciones del PC chileno y obedece las instrucciones más lejanas por los matonajes de China, eso es todo. Y mientras tanto se pueden joder los habitantes y los trabajadores de Biobío, porque por último, como dijo Grau, total, este es un tema privado. Nosotros nos lavamos las manos nomás, nos limpiamos, no tenemos nada que ver. Repito, hay que fumigar. Y amigo, antes de que fumiguemos, yo estoy juntando el Tanax ya, me van a permitir, ¿se acuerdan de lo que era el Tanax? Es muy viejo eso. Entreninglés.cl. Aprenda de una vez por todas inglés. Sin inglés,
uno en el mundo es un cero a la izquierda. No se puede tratar con nadie, salvo que vaya a España. Pero fuera de eso, o a México. Pero fuera de eso, pues hombre, si no sabe inglés, no puede hacer negocio fácilmente. Millones de cosas quedan, digamos, a medio acero, no se hacen nunca. Aprenda inglés con Entrena Inglés, profesores de inglés, cursos online, muy potente. Yo le garantizo que va a aprender finalmente. Los invito además a suscribirse a la revista Mundo Bursátil para que tenga una buena información antes de invertir, especialmente una información de dónde no conviene invertir. Eso es más claro que las oportunidades, es un poco más difuso, pero lo que es malo sí que es más claro para los que saben. Entonces, si usted de vez en cuando que sea invierte en la bolsa, suscríbase a Mundo Bursátil, que llevan años en esto, conocen la bolsa al revés y al derecho, tienen muy buena información, usted va a llegar mejor informado a hacer su negocio. Continúo con kmmillas.cl, donde usted vende las millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan, antes que se vayan volando, literalmente, y usted se quede en pelota. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Y termino este bloque con Edisur, la editorial chilena con puros títulos importantes que lo está esperando en compañía de 1025 y también en su sitio edisur.cl, donde hay una sección, una tienda digital, donde hay más de 1500 títulos en castellano digitales que usted los puede bajar y ver en cualquier plataforma, el Kindle, el computador, etcétera, a menos de 4 lucas, y les aseguro, porque yo revisé, hay una serie de títulos que no se encuentran. Yo no había visto títulos, por ejemplo, de clásicos del mundo de la antigüedad clásica, que algo conozco, ¿no? Yo los he tenido que leer en su idioma, no en griego precisamente, pero en inglés, en francés. Raro de encontrar en castellano, y aquí usted va a encontrar cosas que no se encuentran en ninguna parte. edisur.cl, amigos, esta oportunidad no se la puede perder. ¿Dónde Volvemos. está el Tanax? ¿Dónde está? Oye, acá más que Tanax se va a necesitar un poquito más, pero vamos con el tema de Lanzallamas. Venezuela. Sí, vamos con el tema de Venezuela, que es tremendamente importante porque hoy se cumple, hoy lunes, mientras grabamos, se cumple el plazo para inscribir las candidaturas. El gobierno de Maduro anunció que el 28 de julio iban a ser las elecciones. ¿Saben por qué? Porque el 28 de julio es el natalicio de Hugo Chávez. Mira, Qué 70 años. amoroso, qué amoroso, qué amoroso. Así llegaron a esta fecha. Déjame que estoy que. ¿Emocionado? Bueno, Sí, sí, lo pues que no estas da. cosas. Ahí, el corazón vibrante. Bueno, Ahí, lo que no aquí, da ¿no? mucha. Aquí estamos. Ahí, está bien. O acá. ¿Tienes? Pero tienes corazón, no sé. Tic, A lo tic, mejor no tac, tienes. tic, tac, tic, tac, tic. Sí, sí, hay uno ahí. Ya. Ah, tienes uno. Lo Estoy encontraste. muy Bueno, emocionado. Quedé emocionado. lo que no tiene mucha emoción es que finalmente María Corina Machado, quien había ganado las primarias de la oposición por 90% de los votos, no pudo inscribir su candidatura, quedó No, inhabilitada por 15 años, no le sacaron la inhabilitación, eso implicaba que al ingresar al sistema, algunos preguntaban, bueno, pero debería haber ido igual. No, es que al ingresar al sistema su nombre no hubiera podido ser aceptado. Enrique Capriles también está inhabilitado. Bueno, tuvo que ceder su lugar y se lo cedió a una persona de 80 años, a una profesora que es parte de el comando de la oposición de Plataforma Unitaria Democrática, llamada Corina Yonis. ¿Cuál es el problema? Mientras grabamos el programa, Fernando, denunciaron que ella tampoco ha podido ingresar al sistema electoral para inscribir su candidatura. soledad. Hoy día estaba leyendo, estuve escribiendo a una persona que conozco en Venezuela que trabaja en la oposición, me dice que ellos creen que finalmente no le voy a poder inscribir. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual finalmente se van a dar estas pseudoelecciones? Maduro secuestrando y encarcelando a los opositores, sobre todo a quienes participan del comando de María Corina Machado, en un avance represivo bastante evidente de la dictadura de Maduro. Expulsó a funcionarios de la ONU de la Oficina de Derechos Humanos, eso pasó hace como 4 semanas. ¿Por qué? Porque ellos emitieron un informe sobre torturas, presos políticos y falta de procesos judiciales a todos estos opositores que Maduro empezó a encarcelar hace como un mes atrás. Entonces, finalmente, ¿cuál es el punto acá? Es tan evidente y es tan burdo la manera en que está llevando el guión de las elecciones la dictadura de Maduro, que está obligado a que
los gobiernos salgan a decirle a Maduro algo. Y entonces acá es donde uno empieza a ver este eje muchísimo más nítido, Fernando, en Latinoamérica, principalmente. Europa ya dijo que si esto seguía así no iban a reconocer a Maduro. El senador Marco Rubio en Estados Unidos dijo que a esta altura evidentemente no se podía reconocer las elecciones. Hoy salieron 6 países hablando de América Latina: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, hablando de la grave preocupación y que si esto seguía así, evidentemente estábamos frente a una dictadura, no es exacto las palabras. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Colombia? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con Brasil? Que no dicen nada y solo se llaman, en el comunicado de Chile el fin de semana hablaba de que tenían la preocupación Estamos muy preocupados. sobre lo que estaba muy preocupado sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, ayer, y con esto termino, leía una analista que decía, ¿hasta cuándo Occidente va a llamar al proceso que se sigue en Venezuela, así como lo que se llevó a cabo en Rusia, elecciones? Para que algo sea electoral, para que algo sea llamado elecciones, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno, que sea libre, que sea transparente, que haya oposición, que haya libertad de información. Nada de eso se cumple en Rusia, nada de eso se está cumpliendo en Venezuela. Dejen de llamar al proceso que está siguiendo a cabo, al show que está siguiendo Maduro, elecciones. Ya no cumplió los acuerdos de Barbados, por lo tanto es hora que la democracia de Occidente llaman a las cosas por su nombre. Estás pidiendo un imposible. Tú sabes que reina en el mundo diplomático una hipocresía y una cobardía absoluta. No, olvídate, en un mundo donde se condena a países atacados, como ha pasado con Israel, y se hacen votaciones así con los ceños fruncidos, y todos se votan de pronto preocupados por los derechos humanos de los terroristas, no los derechos humanos de los ciudadanos israelitas, por supuesto. En un mundo así, no tiene nada de raro. O sea, yo lo encuentro lo más natural lo que está sucediendo. Y que el Chile diga que está un poquito preocupado, los otros países también, pues si no fueron más allá de decir, si las cosas siguen así, qué clase más absurda. Ya siguieron así, pues. ¿Cómo van a cambiar en el último momento con las elecciones encima? ¿De dónde van a salir los candidatos potentes que no les vayan a cortar las pelotas en el último minuto por cualquier cosa? O aunque si no fuera, que no tienen tiempo para generar un liderato, una presencia. Entonces, si esto sigue así, es una cosa blandengue, tibiona, una manera de mirar por otro lado, como diciendo, oye, si sigues haciendo estas maldades, si sigues acuchillando gente, no sé, pues nos vamos a preocupar más todavía. Entonces, yo no sé si hay mucha diferencia entre la declaración de Chile, y que fue hace como una semana o dos atrás, de que estábamos muy preocupados. No veo mucha diferencia con las declaraciones de los demás, con o sin eje, ¿eh? Son todos por el estilo. O sea, no pidamos otra cosa de estos calzonazos que son los diplomáticos, el mundo diplomático internacional. Ya aparte, dale. Avanti, avanti, ¿Perdón? adelante. No, te iba a decir que Uruguay y varios países sí hablaron de la dictadura. O sea, acá Hay tiene que ver algunos, con lo ya. siguiente, tiene que ver en cómo van a llamar al gobierno de Maduro. ¿Lo van a llamar dictadura? ¿Lo van No, a llamar que tiene una deriva autoritaria como el presidente Boric? Porque eso hace la diferencia. Y estos países como Uruguay y Paraguay ya llaman a Maduro, lo llaman hace rato, pero en este comunicado lo llaman dictadura. Y entonces acá es donde uno ve finalmente cuáles son las tendencias de los países. Tú sabes que Lula, cuando María Corina Machado estaba denunciando hace 2 semanas atrás que no iba a poder inscribir su candidatura, Lula le mandó a decir que deje de llorar y que designa a otra persona porque ella estaba inhabilitada, y que deje de llorar, que es un poco similar, dijo, a lo que le pasó a él cuando por un proceso judicial por por robo. corrupción quedó inhabilitado y él tuvo que nombrar, no, en el Partido de los Trabajadores, al candidato Haddad. Entonces él dice, bueno, a mí me pasó lo mismo. No, no es lo mismo lo que le pasó a Lula a lo que le estaba pasando a María Corina Machado en Venezuela, evidentemente. Bueno, sí, pero mira, esta gente no tiene en vuelta. El guatón gachuchero, Boric, el mexicano este que nunca me acuerdo el nombre, pero que no es muy inteligente, es medio leso, de frentón, perdonen los mexicanos, pero ¿para qué estamos con payasadas? Toda esta gente son iguales, Evo Morales, que ya no está, qué sé yo, los que estaban, los Kirchner, la señora esta, la viuda de Kirchner y el otro fulano, son todos iguales,
son por el estilo, no, son unos hipócritas en primer lugar. Incluso cuando la evidencia del régimen de Maduro salta a la vista por todos lados, por último encuentran alguna palabra suave, alguna manera de esquivar el bulto y están preocupados. Lo más que alcanzan a decir, no condenan, que tampoco significa mucho cuando dicen condenamos, bueno, no significa nada, pero todavía menos significa decir estamos preocupados. Yo puedo decir que estoy preocupado por el clima y eso ¿qué significa? Estoy preocupado, fíjate, porque me duele un dedo. Ah, estupendo, con eso estamos al otro lado. Amigos, voy a mi tercer bloque. Compreoro.com, ya sabes, compra oro, compra plata, monedas, lingote para tener un resguardo absolutamente intocable, firme. El oro y la plata son valor en sí mismo, no son un papel que representa una empresa que a lo mejor le va bien, le va mal. El oro y la plata valen per se. Por lo tanto, si usted tiene una parte de su recurso, pongamos una tercera parte, la mitad al décimo, en eso, esa plata, ese recurso nunca se va a deteriorar. Continúo con Transporte Escala, una empresa muy interesante de transporte que está a su disposición para lo que usted necesite, transportar grupos como trabajadores o estudiantes o una persona que quiere viajar a la hora que sea, el día que sea, al lugar que quiera. Tienen vehículos de último modelo, buses, minibuses, automóviles, todas las posibilidades de transporte, de todo tipo de transporte de personas en Transportes Escala. Ponga atención porque mucha gente hoy día está dejando, yo por ejemplo, ya no uso el auto, lo tengo para guardar las gallinas nada más. Usamos autos alquilados, que Uber, que esto, que Cabify, que taxi. Y aquí es otra opción, así que vayan considerando. Salinasyojeda.cl, ahí ubica usted al buffet de Salinas y Ojeda, abogado especialista en temas civiles, como hay muchos, de hecho son la mayoría. Y cuando usted va a una corte por cualquier tema, usted quiere ganar. Y para ganar hay que tener a los mejores. Y los mejores son, en casos civiles, Salinas y Ojeda, especialistas con un tremendo rating de victoria. Y termino el bloque con patriciastocker.com, una agrupación de profesionales que se dedican a registrar su marca en Chile y en el extranjero. Y una vez registrada, defenderla, renovarla cuando sea necesario. Algunas marcas no son eternas, para que usted esté tranquilo con la marca de su empresa, con la marca de su producto, de su servicio. patriciastocker.com. Bueno, qué panorama que Algunos tenemos en hacían América notar la, Latina. Qué panorama que tenemos en América Latina, ¿eh? Por donde uno mire, se encuentra con estos personajes. claro, y algunos hacían notar la diferencia de actitud del gobierno con respecto al embajador en Israel versus al embajador de Chile en Venezuela, donde se están llevando a cabo secuestros, detenciones arbitrarias, donde hay un informe de la ONU además que habla de tortura, si nos queremos basar en el tan menos, no sé cómo decirlo, tan decaído sistema internacional, ok, pero si ellos se quieren basar en la ONU con un informe de tortura acerca de presos políticos, etcétera, y con lo que está ocurriendo en que el gobierno de Maduro no está respetando ni siquiera el acuerdo de Barbados que se firmó hace muy poco, hace meses atrás, donde él se comprometía a llevar elecciones como corresponde, las elecciones democráticas que conocemos. Bueno, nada de eso. Y el Partido Republicano está pidiendo que llamen al embajador, a Jaime Gazmuri, a consulta a Chile, por último, para que venga a contar a consulta la situación que se está viviendo en Venezuela de este gobierno dictatorial. Bueno, ni una palabra. Así como lo que pasó, Fernando, yo no sé si lo alcanzaste a leer el fin de semana con el embajador de Argentina en Chile, Jorge Fauri, quien dijo que mi país ya era una potencia agrícola mientras ustedes, los chilenos, recién aprendían a comer. Lo dijo Vecino. estaba en paso, fue fuerte, estaba en el paso de los Libertadores, tenía que reunirse con algunas autoridades y resulta que Cancillería tuvo que levantar una queja formal por las palabras del embajador, el embajador se disculpó y Van Claveren da por superado el Por impasse. supuesto. No Bueno, eso, solamente pasó eso, sí, ¿cómo? no, te iba a decir que es la típica, lamentablemente, uno de los defectos de los argentinos es la prepotencia. Y no es el primer embajador que lleva a cabo actos de prepotencia. Yo fui muy amigo de uno que estaba en Chile, Iglesia, hace muchos años atrás. Jugábamos ajedrez en su embajada y todo lo demás. Y de repente caía en lo mismo, una actitud despectiva hacia Chile y hacia los demás países, se sentían súper macanudos. Y a pesar de todo lo que ha pasado en Argentina y como está Argentina, todavía siguen sintiéndose macanudos.
Y ahí brotan estas palabras estúpidas de este embajador. O sea, no sé, menos mal que dijo lo que dijo, ¿eh? Porque podía haber dicho una frase que usan mucho en Argentina: ustedes son unos muertos de hambre. La he escuchado 1000 veces en Argentina: muertos de hambre. Bueno, no sé quiénes son más muertos de hambre, en este momento estamos todos en América Latina bastante mal. Pero en fin, y se dio por superado, ¿eh? Que está bien, está bien. ¿Qué otra Claro, cosa? pero tú sabes que dijo algo que no está tan lejos de la verdad, porque en ese episodio lo que pasó realmente es que el embajador argentino ignoró al delegado presidencial de los Andes, que es un cargo presidencial nombrado directamente, y dijo: el Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial este delegado. ¿Qué es eso?, dijo, porque no lo recibió. Y la verdad es que no comparto las primeras palabras, pero con respecto al delegado sí comparto qué es la figura del delegado presidencial. El presidente Boric en su campaña y en su programa de gobierno se comprometió a eliminarlos, Pues, porque los delegados presidenciales iban a salir una vez que se eligieran gobernadores. Y resulta que ni siquiera hace ni un asomo de que vaya a mandar un proyecto de ley para eliminar a estos delegados, que al final hace doble función con los gobernadores. bueno, Imposible achicar el Estado. bueno, pero ¿qué esperamos de Boris? Si lo único que hace es mentir, nomás. Mentir, y luego se olvida hasta de sus propias mentiras, ni siquiera se acuerda de las mentiras que dijo. O sea que el día de mañana puede repetirla, no se va a acordar que ya la dijo y que no la cumplió. Bueno, patético, oye, patético, patético, por donde uno mire, uno no ve nada decente hecho como corresponde, ni siquiera a nivel de las declaraciones. En cuanto a von Claveren, yo creo que su situación es francamente ya patética, o sea, hace rato que debe haber renunciado, ¿ah? Pero parece que no tiene dignidad este hombre. Yo no sé, a lo mejor pensará que si él se va a ser peor, porque eso es como, es para justificar su mantenerse en el cargo. Y tú dices: no, es que pasa, sí, en realidad me han basureado y todo, pero si me voy va a ser peor, lo hago por Chile. Entonces convierte su indignidad en un acto heroico, lo está haciendo por Chile. Probablemente Marcel piensa lo mismo, ¿ah? Por lo menos el resto de los chilenos pensaban que ese era hacer el papel. Lo hago por Chile, porque si yo no estuviera sería peor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y antes de que Nicole se apodere brutalmente del resto del programa, voy a contarles, amigos, que todavía puede usted entrar a espacioajedrez.com y contratar un curso a unos precios ridículos de barato para su nieto, para su hijo, para su sobrino o para usted mismo, para que el chiquillo aprenda a pensar, cosa fundamental hoy en día, porque en los colegios no aprenden más que a hacer bombas molotov, parece. Aprenda a pensar. Punto. Segundo, Hey, una empresa de corredores de propiedades que todavía, a pesar de todo, vende por sus métodos muy potentes, que tienen además por una razón simple: trabajan de lunes a domingo y se dedican a pocas propiedades, no se desparraman en muchas. Heypropiedades.cl. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales: paredes, pisos, muebles de cocina, refacciones mayores de la casa. Tienen especialistas para todo esto, incluyendo arquitectos, etcétera. Bueno, yo no sé exactamente a qué hora empezamos, no anoté la hora, pero me parece que estamos más o menos. ¿Cuánto rato llevamos? Esta cuestión nos da el tiempo, man. Este programa de miércoles nos da el tiempo que uno lleva grabando. Pero, bueno, ¿qué otro tema tenemos? Hagamos un pequeño comentario antes de terminar. Sí, yo creo que llevamos un poquito menos de una hora, una cosa así, pero acá hay como una barrera psicológica del tiempo, ¿no? Es como que no Es podemos es superarlo. la Pero bueno, tarjeta de memoria. Es la tarjeta de memoria que me pone una barrera en byte. ¿Qué tema querés tocar? oye, varios muy nerviosos con los teléfonos. ¿Ah? El caso Hermosilla, el caso Ah, Yaitul, que ha pasado un poquito más invisibilizado porque está recién desarrollándose el juicio contra Yaitul, el juicio oral en Araucanía, pero muchos nerviosos con las incautaciones de estos dos teléfonos. Entre Morcilla y Yaitul tienen a toda la clase política, a los tribunales, a la élite, a todo nervioso. Así que me voy a concentrar puntualmente en lo que pasó con respecto a las filtraciones del teléfono de Hermosilla, donde se informó a través de un medio que hubo conversaciones
por la influencia que ejerció Hermosilla para la nominación de abogados como ministros de la Corte, Jean-Pierre Matus, el hermano de Alejandra Matus, ahí un buen premio, y a otro que se llama Antonio Ulloa. Y todos hoy se concentraron en el sistema para la nominación de jueces de la Corte Suprema. Y de tribunales y también de las otras cortes como Corte de Apelación, etc. Y aquí el caso que yo quiero decir es que esto es un baile de máscaras, porque el tema de las influencias, no solo de Hermosilla, sino que también del mundo político en las nominaciones de los jueces ha sido desde siempre. Por lo tanto, acá solo por una filtración que puntualmente Hermosilla hablaba de estas nominaciones, de estas dos nominaciones, encontraron un espacio, sobre todo el gobierno, para concentrarse con respecto al sistema de nominación. Pero acá todos sabemos la influencia de algunos personajes en política para poder tener a sus jueces designados en tribunales regionales y también en la Corte Suprema. ¿Ustedes se acuerdan? Hace varios años atrás hubo como una polémica, Fernando, de hecho hasta yo creo que alguna vez lo hablamos acá, de estos famosos llamados operadores judiciales, que eran operadores políticos, pero puntualmente en el sistema judicial chileno. Y estos operadores judiciales se acercaban a los candidatos para las cortes, para subir en el caso del sistema judicial, y ofrecían votos, y eran el lazo y eran el nexo entre el sistema judicial y el sistema político. Hay uno muy conocido, hay reportajes del año 2020 que se llama El Pingüino, que era el operador judicial de Girardi. Entonces, ahora todos rajan vestiduras, que Hermosilla, que presionó, no. El sistema judicial completo ha tenido la influencia de estos operadores entre el poder judicial y el poder político. Y entonces, ¿qué dijo Cordero? Que es muy distinto al caso Fundación. Miren cómo cambian las cosas. No hay sistema institucional, y ustedes se van a acordar por qué estoy diciendo que es muy distinto. Dice que no hay un sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad general. De lo visto, no solo se resuelve con modificar el sistema de nombramiento, sino que se avanza cuando se mantiene una política de integridad de la conducta de las personas. ¿Ustedes se acuerdan con el caso Fundaciones que él decía que este era un problema del sistema? Que no era un problema de la gente, de la integridad, de la moral, de la ética, de las prácticas institucionales, sino que le echaron la culpa al sistema. Bueno, acá encontraron la manera de desviar la atención, y esto no es solamente un problema de reformar el sistema de nombramiento, sino que ahora Cordero apela y llama a la integridad de las personas. Bueno, no sé, porque creo que hemos conversado aquí muchas veces de que esa es la realidad de cómo funcionan los sistemas sociales, los sistemas políticos. Lo llamamos corrupción cuando se levanta una esquinita de la tela que la cubre, de la mentira, de los mitos. Se levanta una esquinita, corre una brisa y se alcanza a ver algo, y es una podredumbre. Y eso es lo normal. Lo dije la otra vez y lo insisto. Esas redes que lo abarcan todo, influencia, tráfico de influencia, tráfico de dinero, amenazas de vez en cuando, crímenes en algunos regímenes, cuando las cosas llegan a extremos. Todo eso es lo normal. Así funcionan las sociedades. No funcionan de otra manera. Todo está en términos de qué es lo que optimiza el bienestar, la posición, el poder y los privilegios de, llamémoslo en general, la élite del poder. La élite del poder que está ubicada en todas las instituciones, en los puestos de comando, más sus ayudistas de primera línea, de segunda, tercera línea, todos ellos están en pos del mismo objetivo, seguir ahí en la punta del iceberg, digamos, en la punta de la pirámide, la élite. Y entonces, esto de las leyes y que las normas y que las cuestiones son simplemente una fachada para beneficio de la gente del común que no forma parte de esa élite, para legitimar toda la máquina de exacción de poder, privilegio, riqueza o lo que sea. Funciona así en esta sociedad, funcionaba así en la Unión Soviética, funcionaba así en el Imperio Persa, funcionaba así en las polis griegas, ha funcionado así en todas partes, cuestión de estudiar un poco. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El Chile puro, casto, era el Chile, en primer lugar, un Chile pobre donde no había nada que robar.
para empezar. Pero aún así existía, acuérdate, no, no habías nacido, el cucharón radical, ya existía. Era un caldo más rasca, pero igual algo había y había el cucharón radical. Los radicales en los años que gobernaron 3 años, 3 gobiernos seguidos, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, el cucharón radical, lo que podían. Pónganme en donde haya, como decían ellos. No me den nada, pónganme donde hay. Siempre ha sido así. Simplemente ahora lo estamos viendo. Y lo estamos viendo porque hay más plata, porque es más grande, porque es más complicado, porque de vez en cuando, por la misma complejidad del sistema, se puede ver, se puede atisbar. Por un momento se atisba y luego se cierra la cortina. Nicole, hasta la próxima oportunidad en que se levanta, se le suben las faldas a esta cuestión y se le ve el poto al sistema tal como es. Tal cual. Así que no se hagan ilusiones de una cosa que alguna vez existió, porque nunca ha existido. Ha existido en un nivel más pobre y más rasca, pero siempre ha sido la misma criatura. Así funcionan las sociedades. Y por lo tanto, son las dos cosas, las instituciones y las personas. No se puede hacer una distinción entre las dos. Son lo mismo. Las instituciones no son otra cosa que las personas haciendo cosas. Y las personas haciendo cosas, a su vez, lo hacen en el marco institucional que heredaron del pasado y que ellos están transformando con sus actos. Hay una simbiosis. Son dos aspectos de la misma criatura. Yo no me hago ninguna ilusión. Así funciona esta cuestión. Una sociedad mejor es una en que todos estamos en la red de, digamos, de la corrupción, por así decirlo, y todos nos beneficiamos. Esa sería la diferencia entre un régimen en que todos reclaman, porque no están metidos en el cuento. Pero imagínate, Nicole, que todos formáramos parte de esa élite, por así decir, que todos nos beneficiáramos de los llamados, de los fondos desviados, estaríamos todos contentos. Diríamos, este es el mundo ideal, hemos llegado a Shangri-La. Cuando no es así, cuando es muy pequeñita esa élite que se aprovecha, es cuando se produce el problema político y empiezan a salir los tipos que se creen honestos y se creen llenos de principios simplemente porque no han podido llenarse los bolsillos, entonces se llenan de principios. Yo lo he estudiado esto súper bien, cómo ha funcionado en distintas sociedades y siempre es lo mismo. Cambia el tamaño de aquellos beneficiados con la red. Punto. Por algo, el Partido Revolucionario Mexicano se llama todavía Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué creen ustedes? Era un sistema de clientelismo increíble. Estudien un poco la historia mexicana y se van a dar cuenta de dónde estamos nosotros ubicados. Estamos en el mismo territorio, con algunas diferencias nada más. Punto. Y amigos, la pureza solo existe en el más allá. Pero incluso a los santos se les puede sobornar con las mandas, acuérdense ustedes, ¿eh? Padrecito mío, si me voy de rodillas a la Virgen de los Vázquez, haz que me saque una buena nota en la prueba de matemáticas. ¿No es lo mismo? ¿No estás tratando de sobornar a las divinidades, Nicole? Bueno, tú no estás en esa. Yo voy a ir ahora a sobornar a la Virgen del Carmen para ver si se me pasa un dolor que tengo. Amigos, el programa ha terminado, perdonad sus muchas faltas y abran los ojos a la realidad. Punto. Punto. Eso es todo lo que se les pide. Nada más. No se dejen engañar como idiotas una y otra vez por los de arriba. Chao, chao, que estén bien.